vamos con esta segunda parte de los textos del ámbito laboral a meternos ya a hablar de cuáles son esos textos del ámbito laboral, ¿no? La semana pasada nosotros veíamos, no lo tengo por aquí todavía, veíamos un poco la introducción, ¿no? de las teorías, ¿no? Un poco las características generales. Y ahora nos vamos a dedicar ya a ver los textos en sí, los tipos de textos, y por lo tanto, en cierta forma, a ver cómo esas características generales aparecen o se dejan ver en un texto. Ahora ya sí lo tenemos preparado. Vale, ya lo debería de estar viendo. Bueno, había tres tipos, ¿no? Dentro de este texto del ámbito laboral, ¿no? Es decir, propios de las relaciones de trabajador, empresa, empresario, administración, demandante de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. El folleto, el currículum y el contrato. Bueno, como siempre, primero hay una definición muy bonita o definiciones bonitas de los textos y con un carácter más técnico, y luego vamos un poco a profundizar y a aclarar eso. Bueno, en el caso del folleto nos dicen que es un texto informativo que consta de varias hojas, hasta 20, aunque no es lo habitual, y que sirve como instrumento divulgativo o publicitario. Bueno, el folleto es algo casi que forma parte de nuestra vida diaria porque es bastante común encontrarlo en nuestros buzones, ir por la calle y que nos repartan uno de estos folletos publicitando algo. Es decir, es un elemento, es un texto, porque bueno, es algo físico, pero es, al fin y al cabo, es un texto muy, muy corriente, muy común. Como dice ahí, de carácter informativo, claro está. Decíamos la semana pasada, si os acordáis, que todos estos textos de ámbito laboral suponen establecer una comunicación entre dos elementos, dos agentes. En el caso del folleto, la comunicación se establece entre una administración o bien una empresa y el cliente o la persona a la que hay que atender, ¿vale? Informa, nos cuenta algo. Claro, ese algo es diferente dependiendo de cuál es la intención con la que se ha fabricado y se ha redactado ese folleto, ¿no? Porque puede ser una información de carácter comercial y publicitaria, como dice ahí, puede ser simplemente promocionar el comercio de productos, de servicios, de lugares para la realización de alguna actividad, de eventos. Es decir, sería a la vez que un texto de ámbito laboral, un texto de carácter también publicitario, ¿no? Que no vamos a comentar y demás, pero con todas las características que podría tener un texto de carácter publicitario, pero a la vez también puede informar de elementos que no son realmente publicitarios, es decir, que no nos pretende el folleto. Hay folletos, es común que haya folletos que no nos pretendan vender algo, sino que lo que pretendan es divulgar una información que tenga un sentido práctico. Normalmente el folleto se suele utilizar en campañas de carácter público, a nivel estatal, regional, local, en la cual, como digo, se pretende divulgar, difundir y, por lo tanto, hacer que el interesado, el que recoge el folleto, actúe de esa manera, conductas, comportamientos, actitudes, hábitos, etcétera, etcétera. Es decir, intentan, estos otros folletos que no tienen un carácter publicitario, un carácter comercial, establecer pautas de actuación que desde la administración pública se consideran correctas o correctas, saludables, cívicas, educadas, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy común, por ejemplo, bueno, tenemos la cercanía de la pandemia esta, ¿no? Cuando empezó la pandemia después del confinamiento y era muy común, por ir a cualquier establecimiento, tenemos pósters, ¿no? Donde se indicaban cómo había que actuar y eso se nos entregaba también. A veces había pues, esos folletos o flyers y demás, donde se informaba de este tipo, de cómo había que actuar de ese tipo, ¿no? Dentro de campañas de carácter público para divulgar esa información. Bueno, pues estas son las dos vertientes, las dos posibilidades que tiene el folleto. La publicitaria, la comercial, o bien la institucional, en la divulgación de información dentro de una campaña, ¿no? de carácter público.
Fijaos, esto es interesante lo que dice ahora, porque dice la estructura de este texto es discontinua. ¿Eso qué quiere decir discontinua? Por la propia estructura material, física del folleto, a veces no tiene por qué quedar claro, ni es necesario, ni tiene por qué, como digo, saber cuál es el principio. Es decir, hay veces que sí, que los folletos pueden reproducir cierta estructura de revista o de una publicación en forma de revista o tal, en donde tendríamos una portada, un interior y una contraportada, pero no siempre tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Por eso nos dice que la estructura es discontinua. Porque aunque se altere el orden de la lectura, es decir, aunque de repente a ti te interesa empezar por el medio o el final o demás, se entenderá la información. Aunque se haya diseñado y establecido para que se lea en un orden concreto, ¿vale? Aunque en la lectura que uno haga, en la lectura personal que uno haga de ese folleto, se altere ese orden, aún así seguiremos entendiendo, ¿vale? Está preparado para eso. Por eso se habla de estructura discontinua, ¿no? La forma de distribuir, bueno, pues la más habitual, o sea, ahí nos dice que hay diferentes formas, claro está, pero la más habitual y más común es a través del reparto en buzón, lo que se llama un poco así en una palabra que a mí no me gusta, el buzoneo, pero bueno, o directamente se nos va entregando en mano, bien en la calle o bien en el comercio o el punto de venta que se quiera promocionar, o a veces también libremente uno lo coge en expositores o en stands, ¿no? Y ahí uno lo coge directamente. Aunque esto del folleto en algunos lugares ha desaparecido. Se me venía ahora a la cabeza, yo que soy un poco a veces friki de los museos, eso prácticamente ha desaparecido. Ahora ya es muy difícil, cuando va uno a un museo, que haya un folleto informativo sobre la exposición que vayas a ver o sobre el museo en sí en papel, ¿no? Se ha dado paso entonces a la parte, a algo que hasta hace muy poco tiempo pues, era impensable, o al menos nadie se le ocurría que un folleto pudiera tener una versión electrónica o digital. Como digo, en el caso de los museos, te dan un enlace de descarga y directamente uno en móvil, tablet o donde se descarga esa información y la vas consultándola en tu dispositivo electrónico antes que en el papel, ¿no? Lo cual es barato para la empresa, barato para la institución y quizás también más cómodo para el que visite. Bueno, pues es otra de las formas en las que se puede distribuir estos folletos, a través de lo digital, bien por envío de correo electrónico, bien a través de la descarga, porque se publica en un sitio en internet y se puede descargar de ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, que el caso es hacer llegar ese folleto al público objetivo al que va dirigido. Una pregunta, Javier. Sí. Del folleto que estás hablando ahora mismo, por ejemplo, del museo, también entonces se podría decir que es una guía. Hay veces que actúa como guía directamente, es decir, que el folleto está establecido como una guía porque te va indicando pasos, y otra simplemente como referencia o información sobre la exposición, ¿vale? Eso es dependiendo de cómo lo planteen. Otra cosa es que uno lo plantee, el folleto esté planteado como tú dices, o bien solamente como mera información, uno puede hacer un uso de guía, ¿vale? Puede hacer un uso de guía de ese folleto. ¿Qué ocurre? Que, a ver, los museos, tanto si es una institución pública, no sé, como el Prado, o una institución que tiene un carácter privado, aunque sustentado de forma pública, como puede ser el Thyssen, hombre, pues lo que quieren es que le dejes un dinerito porque la verdad es que les hace falta. Entonces, el folleto que te den, que te permitan descargar, no va a ser la mejor o más completa guía, sino que te dirán, bueno, si usted da un poquito más, tiene esta guía, esta audioguía, o si da un poco más, tiene esta guía de descargarse, o puede ir a la tienda y comprarse la guía del museo. O sea directamente ya te enchufas los audioguías y los pagas. Claro, exactamente, porque al fin y al cabo uno hace y dice, pero es que, no sé, por 3, 4 euros más, ¿no? La verdad es que no es una oferta excesivamente cara, ¿no?
el añadir ese extra de la audioguía, como dice Vicente, y ahí ya pues sí está todo diseñado, el texto y el recorrido que se hace está diseñado para que tú visites, o sea, sigas, digamos, hagas un recorrido por la exposición. Y ya digo, ese folleto, claro, sí, se puede utilizar, pero a un nivel muy básico y muy general, ¿no? Porque realmente no están diseñados, la gran mayoría de esos folletos de museo no están diseñados para eso, ¿vale? Sí, están como para hacer una pequeña introducción. Exactamente. Y es como para que te pique la curiosidad y te diga, ah, pues qué interesante, pues mira, me voy a coger la audioguía. O hay veces, por ejemplo, eso lo hace la Fundación Mapfre, la sala de la Fundación Mapfre edita lo que llama cuaderno didáctico. A veces el Thyssen también, pero no siempre. Y entonces, pues nada, por 4 o 5 euros te recogen la información más importante de esas cartelas que tú ves por el museo, etcétera, y demás, ¿no? Por la exposición. Entonces tú puedes llevar ese cuaderno, ese tal, y con eso sí que puedes hacer una exposición bastante decente, ¿no? Y de información, informarte bastante bien, ¿no? Todo depende de eso, del interés, de la profundidad que uno quiere. Ya un poco el culmen sería pues comprarse el catálogo de la exposición, que ya se deja uno los 35-40 euros y el catálogo, pero bueno, eso ya pues para alguien que está muy interesado, para un regalo, o etcétera, etcétera. O sea, ofrecen variedad. El subtexto de todo esto, id a los museos, por favor. Esa es la intención. Bueno, como decía, en cuanto al lenguaje que normalmente encontramos en un folleto, no es nada diferente de lo que comentamos de forma general la semana pasada y de lo que hablamos además dentro del apartado de los textos del ámbito cotidiano. Es decir, que tiene que ser lenguaje claro y preciso. Estás publicitando algo, estás intentando, haciendo una campaña para que la gente actúe de una manera concreta. No les vas a poner cosas que no entiendan o que sean confusas, nada. Lenguaje claro y preciso. Oraciones que sean cortas. A ver, un folleto no es una obra no es Guerra y Paz, no me voy a sentar tranquilamente a leerlo, es decir, es algo de consumo rápido. Las oraciones tienen que ser cortas, como digo, que se entiendan muy bien y con un lenguaje claro y preciso. ¿Que tenemos que utilizar tecnicismos? Claro, hay que utilizar palabras técnicas muchas veces, ¿no? Bueno, pues que sean además fáciles y accesibles. Esto que decía del COVID, cuando empiezan a imprimirse, emitirse o distribuirse de forma digital, perdón, estos folletos y demás con información sobre el COVID, muchos de esos tecnicismos, la propia denominación de la enfermedad, ya eran conocidos y se hacían comprensibles, ¿no? Y es muy habitual, y esto es un punto muy importante dentro de los folletos, la parte visual. Incluir fotografía, gráficos, es decir, una parte visual que sea muy atractiva. En el caso de la publicidad, pues, lógicamente para que la gente compre el producto, y en el caso de, digamos, folletos de campañas institucionales, para que quede muy claro qué es lo que se pretende, de lo que se pretende informar, cuáles son las conductas que te piden que sigas. Es un aspecto, como digo, muy importante, de un apoyo definitivo a lo que es el texto en sí, para, como dice ahí, facilitar su comprensión, hacerlo más atractivo, fotografía, dibujos, gráficos, etcétera, tablas muchas veces, lo que sea necesario para que esa info que te están dando por escrito te quede más clara aún, e incluso a veces totalmente resumida en el aspecto o la parte visual, ¿no? Bueno, aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Muy sencillo, muy simple, de un folleto, en este caso decía, de las jornadas para la integración de las personas con discapacidad, ¿vale? Bueno, no es, digamos, en cuanto al diseño, no es el más sofisticado, pero es un muy buen ejemplo de lo que se supone que es un folleto, en este caso, una campaña más bien de carácter divulgativo, ¿no? Cuyo subtexto, como digo, ¿no? Para conectarlo con lo que decía al principio, sería que la sociedad sea abierta integradora, no me gusta lo de tolerante, sino integradora de las personas con discapacidad. Bueno, eso en cuanto al folleto. El siguiente que tendríamos es el currículum, que recordad que era el texto que ponía en relación a la persona que quiere un trabajo y a la empresa, institución, etcétera, que puede ofrecerle o que le ofrece ese trabajo. La primera frase es definitiva y es muy importante. Ya digo, quizás, a ver, no voy a pecar de arrogante, y ahora vosotros que habréis manejado y que estaréis de repente también manejando currículums y haciendo, yo no voy a
no pretendo ahora ni enseñaros a hacer uno, ni decir cómo hay que hacerlo, ni nada, sino simplemente que reflexionemos un poco sobre cuál es su estructura lingüística, sus elementos lingüísticos y poco más, ¿vale? Pero claro, esta creo que es lo primero que uno conoce, perdón, que la empresa conoce de uno como demandante de empleo, ¿no? Es el primer filtro. Entonces, pues bueno, lógicamente, siempre cuando acudimos a una guía de elaboración de currículum, bueno, pues que esté bien estructurado, que sea claro, que sea atractivo, etcétera, etcétera, etcétera. En lo que es, desde el punto de vista que nos interesa a nosotros, como digo, de lo lingüístico, igual, sigue igual, todos más o menos, todos los textos, aunque tengan diferentes objetivos, todos siguen un poco una misma línea. Texto breve y claro. En el currículo es muy importante, ya lo sabéis, que esté ordenado, que siga una estructura clara. Hay diferentes modelos, ¿no? Y de repente, pues, hay webs o si hay alguien que nos aconseja, etcétera, nos pondrán diferentes modelos. Pero en cualquier modelo que se utilice, tiene que ser muy estructurado, muy claro. El vocabulario preciso, con términos exactos y correctos. Hay que tener en cuenta lo que decía, que el porqué, la idea última de esta utilización de este vocabulario preciso, con estos términos exactos, concretos, es que lo que digamos sea veraz, sea verdad, y que la empresa lo entienda así. Es lo que decía de nivel de informática, nivel medio con capacidad para coger un ordenador. Mira, eso no lo va a poner ya nadie, además, ¿no? Pues nivel usuario con capacidad para manejar estos programas. O realización de curso tal que permite la capacidad. Es decir, que lo que se diga, bien dicho, sea claro para que la empresa lo diga claro y que, lógicamente, responda a la realidad, ¿no? Responda a la realidad. Cuando haya que redactar frases, quizás el currículum no es el mejor texto para redactar frases, pero serán cortas, claras, directas, que sean muy fáciles de entender y descriptivas. Y descriptivas. Realizó el curso tal en el curso sobre Excel en tal año. Tal. Es decir, bueno, pues una frase corta, sencilla y que te describe lo que tú quieras que la empresa sepa. No hay que, los que leen y hacen ese screening por este tipo de documentos como es el currículum no quieren literatura, ya lo decíamos. Quieren saber en qué eres bueno, qué se te da bien y, por lo tanto, de lo que tú puedes aportar al trabajo, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es eso que tú puedes aportar o qué es lo relevante de ti para ese trabajo y, por lo tanto, para que te contraten? Es muy importante, la ortografía será cuidada, claro está. Es que el currículum es de los últimos lugares donde debemos cometer faltas ortográficas. En la selección de personal, como seguramente sabréis, todo vale. Todo vale para dar un empujón hacia arriba o hacia abajo. Y claro, entonces no vamos a darle razones al del Departamento de Recursos Humanos desde el principio para que nos eche hacia atrás. Entonces, pues, no. ¿Vale? Es decir, hay que tener especial cuidado, como digo, ¿no? Bueno, las estructuras he dicho que la estructura del currículum, el cómo esté ordenado, puede variar, hay diferentes modelos, pero en cualquier caso siempre debe de incluir la información que tenéis, bueno, por los datos personales que hemos visto ya varias veces, ¿no? Información académica es muy importante, ¿no? El recorrido escolar que tenemos, ¿no? Es decir, como dice, cuáles son las titulaciones que tenemos, en un orden cronológico y especificando centros de enseñanza y fechas, ¿no? Esto que puede parecer, ¿por qué? ¿Por qué decir, por qué un centro de enseñanza y de fechas? De repente hay empleadores para un puesto concreto que les interesa, es decir, saber si, por ejemplo, pues si es alguien ha seguido un curso o ha hecho la secundaria o ha hecho un ciclo en tal sitio y en tal año. Porque de repente tiene una alerta de que esas personas están mejor preparadas o están peor preparadas. Esto no es una exageración. Esto no es una exageración. Es decir, el otro día comentándolo con alguien cercano, decía, claro, si alguien llega con un currículum y para un puesto
y entonces ese currículum dice que es licenciado en la Universidad de Deusto, y luego llega al otro al lado y dice que es licenciado en la Universidad de mi ciudad de Córdoba, pues mira, chicos, hay que ser realista, y el de la Universidad de Deusto va a tener más posibilidades que el de la Universidad de Córdoba, por fama, por tal, por lo que sea. Pero es así, ¿no? Entonces quizás eso responde al hecho, o quizás eso responde al hecho de que hay que especificar esa idea. Si después de ese recorrido haya una formación profesional adicional, es decir, qué cursos de formación tiene, pero claro, no todos, porque si uno está aplicando para un puesto de administrativo y tú has hecho un curso de Tai Chi, pues mira, no, eso no tiene sentido, no lo pongas porque le da igual. Pon aquellos que estén relacionados con el puesto o con la actividad que tú vas a realizar en el puesto, ¿vale? Experiencia laboral, claro está, bastante importante, donde se suele mencionar de forma ordenada todos aquellos puestos de trabajo por los que uno haya pasado, ¿no? Donde hay una descripción básica, con esas características básicas, ¿no? Y mencionar también empresas y años. Otros conocimientos, pues que tengas competencia en otros ámbitos de carácter práctico, por ejemplo en lo digital. Y lo que decía antes, que estén de alguna manera relacionados, ¿vale? con ese puesto de trabajo. Mira, parece ser que, sobre todo en ciertas áreas laborales, se ha llegado a tal punto en el que todos los candidatos a un puesto de trabajo presentan una formación muy similar. Es decir, pues que todos van a tener los mismos cursos, todos van a tener las mismas titulaciones, todos van a tener... Es decir, que para el seleccionador de recursos humanos no puede basarse única y exclusivamente en la formación, porque, repito, muchos candidatos llegan con todo lo necesario ya cubierto. Entonces, claro, ¿dónde está el punto diferente? Bueno, en la parte, digamos, menos de formación y la parte más personal, más de actitud, de interacción, de forma de ser, etcétera, etcétera, ¿no? Entraríamos en un terreno un poco más, menos ajustable o preciso, ¿no? De lo que algunos llaman por la inteligencia emocional, cómo se desempeña uno en un grupo de trabajo, qué, digamos, características de liderazgo puedes tener, ¿no? Imaginad que, por ejemplo, es un puesto de trabajo en el que tengáis que desempeñar una labor en colaboración con otras personas. No será raro que dentro del proceso de selección se haga una dinámica de grupo. Por ejemplo, han comentado que en algunos procesos de selección de Mercadona hay una dinámica de grupo, en donde ponen en relación a diferentes candidatos, y entonces el de recursos humanos, que suelen ser gente, lógicamente, pues psicólogos, psicopedagogos, es decir, gente que está habituada en eso, observen ese comportamiento, observen cómo se desempeña. De manera que tú puedes estar súper mega formado, pero resulta que, insisto, si el puesto requiere una interacción en grupo, no estás preparado para ello y te echen hacia atrás. Es decir, que estamos llegando, o hemos llegado ya a un punto en el que, por supuesto, la formación es importante y sin ello no se puede, no hay forma de encontrar prácticamente nada decente, digamos, pero también hay un plus, un extra de cualidad, de características, habilidades, que también se tiene en cuenta, ¿no? E incluso eso ya hay instituciones que ofrecen programas para desarrollar ese tipo de características. Algo que en alguna radio de algún colegio y demás, donde ofrecen programas para fomentar el liderazgo en tus hijos y tal, ¿no? O sea que de todo se saca algo. Bueno, los idiomas, pues claro está, ¿no? Es que los idiomas pasó de ser un extra a ser una obligación, entre comillas, ¿no? Una parte fundamental de un currículum. Y hay que indicarlos, como dice ahí, de acuerdo al marco común europeo de las lenguas. ¿Eso qué es? Bueno, pues hace ya mucho tiempo la Unión Europea decidió establecer una serie de niveles para la enseñanza de cualquier idioma de la Unión Europea, ¿vale? Como segundo idioma, ¿no? Y entonces, pues si uno quiere estudiar alemán, italiano, francés, español, portugués, holandés, el que sea, como segundo idioma, como segunda lengua, esa enseñanza se estructura en estos niveles, que son el A1, A2, B1, B2, C1 y C2, siendo A1 el nivel más bajo y siendo C2
el nivel más alto, ¿vale? Pues así es como esperará el de selección de personal, esperará que tú le especifiques tu nivel de conocimiento de idioma, ¿vale? Y por último, pues nada, otros datos que pueden resultar también de interés, pues habilidades, aficiones, intereses que tengas, siempre en relación a el puesto de trabajo que se esté demandando, ¿vale? Hay veces también que, bien porque lo requiere el puesto de trabajo, que se puede presentar, como dice, o se puede adjuntar una carta de presentación, ¿vale? Hay veces también que esa propia carta de presentación nos la pueden hacer en la última empresa en la que hemos estado o pedir algún tipo de recomendación donde se destaca nuestra, de hecho, alguna carta de presentación para, por ejemplo, becarios que han trabajado alguna vez o tal y que les ha podido ser útil, nos han pedido en el departamento, bueno, pues, oye, redáctanos por favor una carta donde nos introduzca, nos presentes y demás, pero nos recomiendes de alguna manera, ¿vale? Puede ser también. Esto es algo que es bastante común en el modelo anglosajón, es decir, el hacer una carta de presentación donde uno se presenta o, lo que yo estaba diciendo, una carta de recomendación, donde un empleador previo ha redactado un texto donde un poco pues destaca tus puntos fuertes, tus características para que lo presentes en esa oferta de trabajo o en una nueva empresa, ¿vale? Entonces, no sé hasta qué punto esto es común, ¿no? Insisto, esta carta de presentación o una carta de recomendación. Bueno. En mi oficio se hace, en mi oficio, y también Ajá. además se pide un portfolio en el que pues tienes tú tus imágenes de tus trabajos Qué bueno. se añade al currículum para demostrar como tus habilidades. Ok. Bueno, Laura es peluquera, que lo digo por si Claro. el resto de compañeros a lo mejor no lo conocen. Entonces es algo muy visual para la Qué próxima interesante empresa eso. que vea cómo trabaja. Decías una carta de presentación o de recomendación, Laura, lo que es De habitual. presentación con un portfolio. Ok, qué Entonces tú interesante hablas un eso. poco sobre ti y muestras tus trabajos. ¿Es un portfolio de eso? Es como una recopilación de imágenes, ¿no? Es decir, Sí, como eso exactamente un conjunto de fotos donde tú, como dice Laura, muestras, en este caso, pues, un trabajo que tú has hecho previamente, pues no sé. Sí, peinados, cortes. Exactamente. Exacto. Ajá, claro. Qué bueno. Bien, interesante. Y eso sí Interesante. que eso lleva un trabajo también de recopilación y de ponerlo bonito y todo. Es un rollo. Interesante. Ok. Sí. Gracias, Laura. Pues me encanta esta aportación porque, bueno, por eso, porque hay una realidad ahí Cada en la sector hay que. una demanda al final. Exactamente. Y hay que Y claro, venderse. claro, y tiene sentido que en un sector como el tuyo pues, pidan algo así, porque claro, Claro. ¿no? Se trata de algo, bueno, claro, es que cuando se contrata para una peluquería y demás, Claro. no, ¿qué forma hay de saber que esa persona a la que estoy contratando pues tiene un mínimo de habilidad o Eso es. sabe tal? Eso es. Ok, Pues vale. contigo, Javier, no hacen negocio. ¿Cómo? Que contigo, Javier, no hacen negocio las peluquerías. No, la verdad es que no. La verdad es que no, yo sé que Laura es muy bonita y ella va a tener tiene su clientela, etcétera, pero no, conmigo no. Muy mal, Muy Javier, muy poco, mal. muy poco. Hago promesa de que venga, pues, a partir de ahora, bueno, pues, porque la verdad es por dejadez, es decir, porque es lo más práctico y rápido. Se acabó, para adelante, tirar. Pero sí es verdad que quizás estéticamente favorezca otro tipo de opciones. Así que bueno, hago propósito de mí. Vale, bueno, ahí tenéis como otras veces un enlace, en este caso a una web que es el Europass, ¿no? Que es una web de referencia, creo que es pública también, si es de la Unión Europea o tal, y ahí tenéis unas recomendaciones interesantes si queréis un poco profundizar o simplemente de forma práctica, si estáis en ese momento de elaboración, realización de un currículum, que tengáis como una guía. Aquí un ejemplo bastante completito. Y por último, vamos con el contrato, que es el más feo de los tres. Bueno, el más feo de los tres porque es realmente el único que tiene una vinculación legal. Como Un pequeño inciso. Sí. En lo que has enseñado antes brevemente, que se ha visto el currículum ese que has enseñado, sí. Hace unos años esa foto estaba mal vista.
Esa chica hace unos años se tendría que haber puesto una camiseta de manga larga y que no se vieran los sí. tatuajes. Yo no, la verdad es que nunca he estado muy puesto en esto de cómo un poco la actualidad de esto, ¿no? Ya digo, vosotros, bueno. como comentabais, Laura, quizá. Pero, por ejemplo... Sí, yo creo que esta foto no se debería poner. Vamos, que... En ningún caso, sí, yo también estoy... es lo que voy a decir. En el ámbito, por ejemplo, en Estados Unidos y demás, que, pues claro, que con toda esa multiculturalidad y luego ese respeto a veces obsesivo por la raza, la no sé qué, etcétera, no hay una... O sea, recomiendan que no ponga foto. Porque sí, se entiende yo ya que... no pongo foto ni en Claro, exactamente. Y ya digo, no sé si eso ha llegado aquí también, pero en Estados Unidos eso es a rajatabla, porque claro, imaginad... Está llegando. Ajá, porque imaginaos que yo me llamo Brian Jones. Claro, si yo no pongo nada, solo pongo mi nombre, no pongo nada, me refiero de fotografía, y hablo y tal, pues, es decir, se entiende que el seleccionador va a atender a lo que dice ahí. Pero si yo pongo una foto y resulta que Brian Jones es negro y no me cogen para el puesto, es que a mí no me han cogido porque soy negro. Y vaya entonces que se prepare la empresa. Entonces, para evitar todo eso, se acabó. No hay fotografía ni nada, ningún tipo de referencia ni nada. Y ya, si se pasa a un siguiente paso de entrevista y demás, pues ahí ya veremos, ¿no? Pero que no se diga que por el currículum se discrimina, es decir, que ese currículum está discriminado, o sea, eliminado, mejor dicho, por cuestiones de raza o de tal, ¿no? O sea, que la cosa va un poco por ahí. Y sí, no pondría esa foto, pues no. Bueno, lo que decía entonces del contrato, ¿no? Entre empresa y trabajador, firmado. Siempre que hay firma, ahí ya hay un compromiso y hay algo. Claro, porque en ese documento, como dice ahí, se fijan las condiciones y características que determinan, que definen la relación laboral que se establece. Es decir, horas de trabajo, trabajo a realizar, remuneración, cómo se puede suspender el contrato, obligaciones de empresa, obligaciones de trabajador, derechos de empresa, derechos de trabajador, etcétera, etcétera. Como dice ahí, tiene un carácter legal, lo cual es vinculante, siempre digo, y al ser un texto que tiene un carácter legal, es decir, que es vinculante y que por lo tanto, cuando digo que es vinculante es que establece una responsabilidad y unos responsables, que a efectos jurídicos, legales, etcétera, pueden responder. Es un texto que, aun siendo del ámbito laboral, se acerca a los textos de carácter jurídico-administrativo, ¿vale? Es decir, y tendrán características, habrá rasgos, como dice, propios de ese tipo de textos, ¿no? Lenguaje muy, muy preciso para evitar interpretaciones. No sé si conocéis abogados. Los abogados tienen un lenguaje exquisito y conocen de palabras y no sé qué demás, porque en su profesión, una de las bases de su profesión es que todo quede muy claro y que si pones este término o este verbo indique eso y no otra cosa, ¿no? Es decir, todo muy claro, que esto también conecta con lo que hemos visto anteriormente. Lógicamente hay que mencionar leyes, normativas, convenios, que son bajo los cuales, que son el marco bajo los cuales este contrato o los contratos quedan regulados, ¿no? Rigidez formal, por supuesto, todo texto jurídico o con carácter administrativo tiene que ser formalmente rígido, es decir, es de una manera y no puede ser de ninguna otra. Hay escritos en tercera persona, ¿no? El empleador, el trabajador. Luego si es, por ejemplo, algo de alquiler, el arrendador, el arrendatario. Se utilizan también una serie de fórmulas fijas, como declaran, se comprometen, etc. Hay un uso del presente de indicativo, todo, como veis, también muy despersonalizado, todo desde un punto de vista muy objetivo, ¿no? Y luego también por una serie de apartados ya fijos, fechas, firmas, cláusulas, etcétera, que también vienen a veces establecidas desde la ley, ¿no? Que establece el tipo de contrato y el modelo que hay que seguir. Y bueno, simplemente finalmente una serie de recomendaciones para tener en cuenta cuando se firme, ¿no? Leer y entenderlo todo, porque, bueno, eso como en cualquier contrato legal, incluso cuando se compra, pues no sé, una televisión, ¿no? Y se paga a plazos y demás, hay que leerlo todo por si hay algo que no queda claro, algo como dice ahí que no puede quedar nada redactado de forma imprecisa, ambigua, y si hay algo que sea ambiguo, impreciso o falte, tiene que modificarse, ¿no?
Si haces eso, no lo firmas. O sea que esta fase dice Vicente que no, o esta recomendación. Para trabajar. Los contratos son todo trampas. Trampas escritos con cosas que... Porque para empezar, lo primero que te ponen en un contrato es salario según convenio. ¿Dónde ponen ese contrato lo que yo cobro? En ningún momento. Según convenio. Según convenio, claro. Ya tienes que buscarte tú. Refieren... Primero el convenio que tienes. Ese es el primero. Y luego búscate dentro del convenio que tienes la categoría que tú tienes, no sé qué, no sé cuánto. O sea, son todo trampas. Y luego que eso quede tal cual. Quiere decir que, sí, claro, se respete. Que se respete tal cual. Bueno. Tenían que hacerlo, no, yo... Estas cosas, referente al contrato, sobre todo laboral, tenían que hacerlo mucho más sencillo y mucho más claro. Sí, o sea, que realmente a una persona se le diga, tú vas a trabajar X horas y por X horas vas a cobrar X dinero. Y que se dejen de tantos tecnicismos. Claro, lo que pasa es que, como tú dices, pues estas cosas están hechas por gente que sabe de leyes y demás, ¿no? Y todo está puesto de tal manera que tenga una vía de escape en el caso de que pueda, de que surja algún tipo de problema y demás. Sí, claro, ¿no? que sea el beneficiario el empresario. Y que o al menos, porque las leyes protegen, hay leyes que también protegen de alguna manera al trabajador, pero que esa protección no sea tan fácil. Me explico, que en el caso de que uno tenga un conflicto, tú tengas que buscarte un abogado que sea el que escudriñe ese contrato para ver dónde está eso a lo que tú te puedes agarrar para defenderte. Pero si la ley te protege de alguna manera, eso debe estar en el contrato. Otra cosa es que te lo redacten de tal manera que quede claro. ¿Vale? Va un poco por ahí, ¿no? También, en mi opinión, claro. Bueno, solo una lógicamente solo hay uno redacta el contrato. Normalmente pues será el empresario, la empresa la que te ofrezca el contrato, ¿no? Lógicamente yo no puedo redactar uno y el otro, sino que uno se redacta y demás. Y como decía, estabais diciendo, pues no voy a mencionar eso que viene, pues hay que aceptar el tal, ¿no? Y demás. Bueno, creo que no voy a seguir leyéndolo porque ya, bueno, lo de a continuación, ya digo, es todo un poco, después de lo que estamos comentando, un tanto ideal, ¿no? Míralo, si no te quejas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya digo, a ver, en términos generales, si estamos ante una empresa, bueno, seria, entre comillas, y la gran mayoría lo son, ese contrato se ajusta a lo que en regla, de forma general, te dicen, ¿no? Igual que si firman un contrato de la luz o un contrato de internet o de tal. Otra cosa es que cuando surge algún problema, como digo, ya no sea tan sencillo buscar la base para que tú te puedas defender. Y entonces tengas que recurrir a, ya digo, a lo mejor una ayuda legal, igualmente cuando uno tiene algún problema con una empresa que le provee de servicios, ¿no? Todos tenemos la experiencia de, llámate este número, ahora no llame al otro, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto y tal, ¿no? Y al final, pues no es tan sencillo, ¿no? Bueno, parece que las cosas hemos aceptado que sean así y es complicado cambiarlas. Bueno, pues hasta aquí los textos del ámbito laboral, ¿vale? Y bueno, o sea que finalmente, pues, igual que con los tipos de textos anteriores, tenía un ejemplo de contrato, aunque como digo, bueno, pues seguro que vosotros lo conocéis mejor. Al igual que con los textos del ámbito cotidiano, también tenéis recursos, ¿no? Otros enlaces, algún que otro ejercicio con solucionario, etcétera, para que podáis practicar este tipo de textos tranquilamente. ¿Vale? Pues